Y aterrizando un poco tu filosofía de trabajo, ¿cuáles son esos primeros pasos cuando se te pone delante un nuevo proyecto, un nuevo reto? Sí, yo tengo una forma de hacer los landings, ¿no?, que llamo yo, que es muy repetitiva y al final es escuchar, ver, entender y luego preguntar y preguntar. Y preguntar no solamente una fuente, porque por mucho que sea un tema que puedes decir, pues el financiero lo domina, los márgenes, ¿no? Pero hay que hablar con el comercial y por qué vende esos precios y con qué cliente cree que tiene más margen y cree que tiene menos margen y con el de producción para saber qué producto es más fácil, qué producto es más difícil. Entonces, cuando logras entender la complejidad tan grande que tiene una compañía, pues entonces ya eres capaz de alinear y de identificar las mayores zonas de mejora, ¿no? Porque yo siempre procuro llegar a la eficiencia, ¿no? Es decir, el equilibrio entre los recursos y el resultado, ¿no? Si tú tienes una burbuja de mejora de 100.000 y tienes otra de 50.000 y en la de 50.000 puedes lograr mejorarla un 90%, pues la vas a mejorar en 45.000. Pero la de 100.000, si la mejoras en un 50, ya has mejorado más que en la otra. Con lo cual, al final, pues yo creo que es muy importante tener el máximo número de información, identificar las zonas más críticas y luego trabajarlas con los involucrados. Porque si no lo trabajas con los involucrados y tú eres el típico consultor que se va a casa y te sientas en tu despacho o en la oficina y te pones a trabajar y haces pues tus ideas y tus maquinaciones y tu copy and paste, porque hay mucho de eso. Luego llegas y la gente dice, pues en muchos casos te dicen, pero si eso es lo que yo te he dicho, y en otros casos pues te dicen, ¿y eso cómo lo hacemos aquí, no? Entonces yo creo que es muy importante el trabajarlo con los distintos involucrados para al final conseguir un consenso y sobre todo un compromiso, porque no nos engañemos, es decir, cuando estás como mero consultor, tú no eres ejecutor, tú eres un acompañante y los que tienen que ejecutar son los que tienen que estar convencidos. Y tienen que estar convencidos para hacer los sacrificios, para hacer los recortes o para hacer las mejoras o para hacer lo que tengan que hacer. Y acompañarles pues, para que no desfallezcan, para que no pierdan el norte. Muchas empresas han perdido lo que yo llamo los hábitos de higiene empresarial, ¿no? Pues dicen, no, si todo va bien, pues total, 1.000 euros más. Bueno, pero 1.000 euros más ahora te dan igual, pero hay un momento en el que a lo mejor son los 1.000 euros que te vendrían bien pues, para pagar un sueldo o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese acompañamiento y que tomen conciencia de dónde han estado los errores, que hay que despersonalizarlos, porque no nos olvidemos que si tú a la gente le haces, no, es que tú lo has hecho mal, pues entonces se va a sentir como un negado y un negado no es capaz de conseguir cosas buenas. Entonces, tampoco se trata de engañarle, ¿no? No me vas a decir a mí que soy Richard Gere, no. Tienes que ser capaz de hacerle visualizar que él es capaz de ser parte de la solución. Y en ese momento es cuando realmente consigues que la cosa se encamine. Has utilizado un término de higiene empresarial que me gustaría que me explicaras en más detalle si tienes alguna definición o qué entiendes por higiene empresarial, porque es verdad que ponemos mucha atención cuando las cosas van mal o cuando van al límite, pero cuando las cosas van bien, pues hay esa relajación natural quizás, ¿verdad? Y entonces esa relajación natural crea unos hábitos que luego es muy difícil contrarrestar cuando el ciclo cambia o el viento sopla en contra. Y entonces esa higiene empresarial, ¿cómo la detectas? ¿Cómo la intentas corregir? El problema de la higiene empresarial es que es como lo que tú has dicho, ¿no? Mi abuelito decía que el relajo es el enemigo del progreso y que por eso las grandes gestas se han hecho en momentos críticos. Al final, la higiene empresarial se pierde con el tiempo, nos acostumbramos y, bueno, pues no miramos tanto la caja porque pues, va todo bien, o no miramos los horarios de la gente porque todo va bien, o no miramos o no hacemos todos los controles de calidad que tenemos que hacer pues porque los lotes van bien, porque el cliente no se queja. Es decir, todas estas pequeñas cosas que individualmente sí, efectivamente son pequeñas, ¿no? Pues esos gastos de viaje de uno de los 5 comerciales que tienes, que en lugar de gastarse 1.500 se gasta 1.600 al mes, pues 100 euros. No, 100 euros en 11 meses de viaje son 1.100 euros. Y si esos 1.100 euros se te multiplican por los 5 comerciales, pues ya tienes un pico, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de ser un talibán. Se trata de hacer entender a la gente que esos pequeños actos de higiene empresarial son críticos, ¿no? Y es cuidar la caja, cuidar al cliente, cuidar la calidad, cuidar el producto, cuidar nuestros procesos y procedimientos, no descuidarnos, igual que un piloto pues va con su checklist. Por mucho que haya hecho ayer un vuelo
hoy vuelve a hacer el vuelo y vuelve a hacer el checklist igual. Por mucho que acaba de aterrizar, pues antes de despegar se da la vuelta y verifica todas las partes que tiene que verificar de fuera y dentro del avión, pues porque es la seguridad lo que está en juego, y al final lo que está en juego son las empresas. Y el grueso de las empresas que yo he visto con problemas es por dejadez, porque yo no nací pesando más de 100 kilos, es poco a poco, gramito a gramito. Claro, a la vuelta de 5 años te pesas y ahí va. Pues en las empresas pasa igual. Entonces, yo creo que al final no es tampoco convertirse en desconfiado, pero sí es cierto que cuando pactas algo, pues oye, pues lo vamos a escribir, nos vamos a poner de acuerdo y ya está. Y el contrato está hecho para guardarlo en el cajón. Y si un día no nos acordamos, pues lo cogemos, lo abrimos y sin ninguna acritud. Es decir, hay que quitarle drama a las cosas y sobre todo no hay que pensar que porque seguimos el procedimiento es que no sabemos. Pues si tenemos que cambiar el procedimiento porque se nos ha ocurrido una idea mejor, lo cambiamos. Pero si todos ponemos en esta pieza el tornillo por la derecha, lo que no vamos a hacer es que a ti o a mí, que soy zurdo, me va más cómodo por la izquierda. Pues no, porque no es el procedimiento. Entonces, si hay que decir qué vamos a hacer con unos a la derecha y otros a la izquierda, pues a mí me pones en el turno de los de la izquierda. Pero tenemos que cuidar esos detalles, porque al final una empresa es la suma de un montón de pequeñas acciones, pequeños detalles, pequeñas relaciones que aisladamente pueden parecer nimias, pero en cuanto las vas sumando y en cuanto se van juntando, tienen muchas veces efecto multiplicador. ¿Y cuántas empresas caen por falta de caja? Por un exceso de apalancamiento. ¿Por qué? Pues porque estaban convencidos, porque estaban acostumbrados a recibir 50.000 euros todos los meses para la caja y resulta que han bajado las ventas y ahora en lugar de 50.000 reciben 5.000, con lo cual ya no pueden atender. Entonces, este tipo de cosas que son muy básicas, que no estoy descubriendo América, pero para mí el grueso de los grandes pecados que se cometen en las empresas son por pequeños detalles y por no pensar. El otro día lo quise buscar para compartirlo contigo, pero no lo he encontrado. Escribí justamente un artículo que se llamaba Los hábitos de higiene empresarial y al final es eso, es decir, igual que nos lavamos los dientes, nos duchamos, los que tienen pelo se peinan y tal, pues en las empresas tenemos que saber que hay una serie de cosas con las que no se puede jugar. Y si las tenemos que cambiar, se cambian, no pasa nada. Pero nos ponemos todos de acuerdo y todos sabemos que a partir del tornillo va por la izquierda. Gracias, Jorge. De verdad, parece un tema muy interesante. No había oído el término y creo que merece la pena ahondar en él porque es, como tú dices, el motivo de que muchas cosas terminen yendo peor de lo que parecía simplemente porque hemos perdido esos hábitos de higiene empresarial. Luego, en tus ejemplos iniciales, me ha llamado la atención otra particularidad, y es que tu experiencia en la dirección general y en los periodos como interim, como gerente, te han hecho equilibrar el peso que damos en las empresas a la parte de producción, a la parte financiera, a la parte comercial, y muchas veces en esta organización funcional de las empresas es difícil encontrar compromisos entre estas diferentes funciones, porque la lucha comercial-producción la conocemos, la lucha finanzas-producción la conocemos, la lucha recursos humanos-comercial la conocemos. ¿Cómo llegas tú a ese compromiso, a esos acuerdos, cuando hay distintos puntos de vista entre distintas funciones que no parecen entender el bien global, sino que únicamente piensan en su bien particular? Mira, yo siempre digo que si la gente se conociese más, sería muchísimo más empática con el vecino, porque al final todos tenemos necesidades muy similares. En las empresas, como te decía, hay muchas cosas, lo que tú has dicho, producción, recursos humanos, finanzas. Yo, por ejemplo, yo empecé mi carrera en comercial, como director de exportaciones, y yo me acuerdo que mis peleas a muerte con el director comercial nacional para que la fábrica me entregase a mí mis pedidos pendientes y no al otro, pues yo me busqué mi truco, y mi truco era, me bajaba a la mañana a tomar el café a la cafetería de la fábrica, entonces tenía que cruzar toda la fábrica, veía dónde estaban cada pedido y me camelaba a los operarios y me camelaba a los encargados para que me ayudasen a servir mis pedidos. Bueno, pues al final yo veía mi punto de vista. A finanzas le da igual, lo que ellos querían era facturar, y en producción pues tenían unos recursos limitados, tenemos X máquinas, X personas, y lo que yo aprendí con eso es que si nos ponemos todos de acuerdo, pues a lo mejor veremos que hay un pedido nacional que es muy urgente, que hay otro de exportación que es muy urgente, que hay otro de exportación que no es tan urgente, pero es un primer pedido, con lo cual no vamos a fallarle al cliente en el primer pedido, porque entonces no habrá un segundo. Y en la empresa es igual, es decir, cuando yo me encuentro conflictos, que me los encuentro a diario, pues normalmente yo siento a los interesados y hago que cada uno exprese su punto de vista y su necesidad. Y luego entre todos priorizamos las necesidades. Decimos, a ver, ¿cuál es? Pues yo qué sé. Por ejemplo, producción se enfada porque compras no puede comprar porque no hay caja.
Pues sientas al financiero, sientas al de compras y sientas al de producción. Y bueno, pues si no hay caja, no hay caja. A ver qué podemos hacer para que haya caja. Haces que entiendan todo lo que hay detrás y entonces dicen, bueno, entonces, oye, pues no me pidas 5 toneladas, pídeme 2, que son las que necesito para este mes. Bueno, pues ya está. Ya ahora es mucho más fácil conseguir caja para esos 2 toneladas y no esas 5, ¿no? Cuando tú haces que el trabajo sea entre todos y tú lo único que eres es un facilitador, un provocador, hay que provocar a veces el conflicto y a veces tienes que tomar la decisión salomónica porque no se ponen de acuerdo. Entonces les miras a la cara y dices, chicos, si no os ponéis de acuerdo voy a decidir yo y entonces no va a gustar a ninguno de los dos. Entonces busquemos un justo medio, ¿no? Pero la gente está mucho más deseosa de lo que te piensas en llegar a acuerdos y en sentirse a gusto con el vecino de la derecha. Y yo no sé, en los últimos años sí que veo que hay una necesidad de bienestar emocional en la empresa que yo antes, cuando yo empecé, no existía. Tenemos que conseguirlo porque al final, si tú lo que priorizas es el cliente, es que el cliente le tenemos que atender, no le podemos dejar ahí esperando. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si tú haces esto, que sí, te va mejor, la típica discusión que tienes, ¿no? Pues producción que va a cambiar en la máquina, te va a cambiar la matriz mañana o pasado mañana, porque quiere terminar una serie larga, que sí, que es para un pedido de un cliente, que parte se lo entregas ahora y otra parte se la vas a entregar el mes que viene. Pero claro, lo haces una vez cada 2 meses para que el lote de producción justifique. Bueno, pero es que hay otro cliente que lo necesita ya. Entonces, claro, dices, sí, pero es que luego me pides una eficiencia. Bueno, pues chicos, pues unas veces la conseguimos mejor y otras pues tenemos que sudar un poquito más. Pues bueno, pues ya sabes, como yo, pues hoy me he pasado comiendo, pues esta noche no cenamos. Ya está, pues equilibras y al final tenemos que entender y tienes que lograr que la gente entienda que hace falta hacer sacrificios y que los sacrificios son por un bien común, que no son en vano. No hay cosa peor que pedirle a alguien un sacrificio y que eso acabe en la papelera. Eso sí que frustra y cabrea a la gente. Sin embargo, si tú le pides un sacrificio, pero él ve, porque tú compartes luego el resultado, que ese sacrificio ha servido para algo, pues es menos doloroso y al final pues se siente, oye, pues cuando estás en un momento dado crítico y que estás ahí con la pala, dale que te pego, pues creas una camaradería mayor y creas un mayor diálogo. En las empresas en las que estoy ahora me ha pasado de departamentos que estaban muy lejos los unos de los otros y hoy día tienen unas interrelaciones, hombre, te voy a decir idílicas, pero muy correctas y sobre todo muy eficientes para el conjunto de la compañía. Con lo cual... Yo voy a insistir todo por lo que has terminado hablando.